Queridos hermanos, estamos llegando a la parte final. Hemos visto Daniel y ahora veremos Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 14 de Apocalipsis. El capítulo 14 de Apocalipsis, dentro de todos los capítulos de la Biblia, es el que mejor describe la iglesia remanente del tiempo del fin. Entonces, vamos a ver el significado de este capítulo y vamos a vincularlo también con las profecías que hemos estudiado hasta este momento. Entonces tenemos ahí la identidad adventista en el mensaje de los tres ángeles. Antes me gustaría leer los versículos. Vamos entonces a los versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Primer mensaje. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, mis hermanos, si hay una parte de la Biblia que está más ligada con el propósito, con el destino, con la función profética de la iglesia adventista del séptimo día, es precisamente el mensaje de los tres ángeles. Y a mí me gusta decirle siempre el mensaje de los tres ángeles. No tanto me gusta decirle los mensajes de los tres ángeles. Porque cuando uno dice los mensajes de los tres ángeles, parece que fuesen tres mensajes diferentes. Pero cuando vemos el mensaje de los tres ángeles, se trata de un mensaje con tres mensajeros. De un mensaje que está dividido en tres partes. Y es una secuencia lógica incluso. Una secuencia en la que se empieza con el primer ángel, el segundo ángel complementa y el tercer ángel complementa. Y así tenemos entonces un mensaje completo. Pero antes me gustaría definir exactamente qué simbolizan los tres ángeles. Porque en la Biblia, sobre todo en el Apocalipsis, encontramos frecuentemente símbolos. Por ejemplo, en la Biblia se encuentran los símbolos de las bestias, y las bestias son naciones, ¿no? Cuerno pequeño representa al papado. Babilonia tiene una representación. Cada cosa en la Biblia va teniendo una representación, sobre todo en el libro Apocalipsis. Y entonces queremos decir también que los tres ángeles también son un símbolo. En otras palabras, no habrán ángeles literales que van a cruzar el cielo para predicar el Evangelio eterno. Que la función de predicar el Evangelio eterno no corresponde a los ángeles. Jamás los ángeles predicaron el Evangelio eterno. El caso el centurión Cornelio, ¿no? Este militar, es muy interesante, porque el ángel propicia el encuentro entre Cornelio y Pedro, pero no le predica el Evangelio. O sea, el ángel no le predica el Evangelio a Cornelio. Quien predica el Evangelio a Cornelio es Pedro. Lo que propicia el ángel es el encuentro entre Pedro, predicador del Evangelio, y Cornelio. Pero el ángel no le predica. En la Biblia los ángeles no predican el Evangelio. Porque en la Biblia, quien predica el Evangelio es el ser humano. O sea, los seres humanos son los que predican el Evangelio. Por lo tanto, este ángel, estos ángeles que pasan allí, que tienen el Evangelio eterno, no son literales porque los ángeles no predican el Evangelio. Estos ángeles son simbólicos. Estos ángeles representan al pueblo que sí predica el Evangelio. Porque es un pueblo que tiene el Evangelio eterno
Es un pueblo que debe predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y es un pueblo que tiene un mensaje específico para el tiempo del fin. Así que los tres ángeles son un símbolo de la iglesia remanente. Los tres ángeles son un símbolo de la iglesia adventista del séptimo día. Y vamos a ver cómo es que este mensaje de los tres ángeles identifican a la iglesia adventista del séptimo día. Esa será nuestra misión aquí ahora. Pero antes me gustaría dar una visión panorámica del mensaje de los tres ángeles, porque hemos dicho que se trata de un mensaje con tres mensajeros. Entonces, miren ustedes, ¿cuál es la secuencia que hay en el mensaje de los tres ángeles? El mensaje del primer ángel lo que hace es levantar verdades que fueron atacadas por el cuerno pequeño. ¿Se acuerdan ustedes que el cuerno pequeño echó por tierra la verdad? ¿Y se acuerdan ustedes que hacia la terminación de los 2300 tardes, la verdad sería restaurada? Bueno, ¿cómo es que Dios propicia la restauración de la verdad? Dios levanta un pueblo en 1844, cuando empieza el juicio y cuando es la purificación del santuario, que va a enfrentar las falsedades de Babilonia, que va a enfrentar las mentiras del cuerno pequeño. Frente a los falsos mandamientos, el pueblo remanente levantará los verdaderos. Frente al falso día de adoración, el pueblo remanente levantará el verdadero día de adoración. Frente al falso sistema de salvación por obras y por ceremonias y rituales, el pueblo remanente lo que hará es levantar la salvación por gracia mediante la fe, la justificación por la fe, temas del pueblo de Dios. En otras palabras, se restaura la verdad porque Dios levanta un pueblo que es un movimiento restaurador de la verdad. El mundo se encuentra en tinieblas y las tinieblas son propiciadas por el cuerno pequeño, engañados, millones de personas con falsos mandamientos, con falso día de reposo, con falso sistema de adoración. 1844 el Señor levanta un pueblo que va a enfrentar esos engaños. Y entonces ese es el mensaje del primer ángel, lo vamos a ver enseguida. El mensaje del primer ángel lo que hace es levantar verdades que fueron atacadas por el cuerno pequeño. El mensaje del segundo ángel lo que me hace es describir qué sucede cuando la verdad es levantada. ¿Cuál es la primera consecuencia de levantar la verdad? Bueno, la primera consecuencia de levantar la verdad es la caída del error, la caída de la falsedad. Se levanta la verdad inmediatamente, ¿no? Instantáneamente se cae el error. Por eso el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Babilonia es la fuente del error. Babilonia es el cuerno pequeño, pero en otro tiempo de la historia, pero es el cuerno pequeño. Y Babilonia ha esparcido la mentira en el mundo. Entonces, cuando se levanta la verdad del primer ángel, se cae la mentira de Babilonia. Ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino. El vino son las falsas doctrinas. ¿Y qué es lo que presenta el mensaje? ¿Ven la secuencia allí? Se levanta la verdad, se cae la mentira. Y la secuencia del tercer ángel lo que presenta es una advertencia. Y es una advertencia en términos condicionales, porque dice, si alguno adora a la bestia a su imagen. Bueno, la bestia y su imagen es un lenguaje de Apocalipsis para hablar también de Babilonia. O sea, Babilonia conforma también la bestia y su imagen. Babilonia es el cuerno pequeño. O sea, se está hablando del mismo poder. Entonces, lo que está diciendo es lo siguiente, en el mensaje del tercer ángel. Si te aferras a la falsedad, habiendo escuchado la verdad, te aferras a la falsedad, sufrirás la suerte de la bestia y su imagen. Vas a sufrir lo que sufrirá la bestia. Y la bestia y su imagen tienen juicio sobre ella. Entonces, el juicio vendrá sobre ti. Por eso dice el mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia a su imagen, ¿no? Ese también beberá del vino de la ira de Dios. También beberá, porque primero es para la bestia y su imagen. Pero si adoras a la bestia y su imagen, o sea, si sigues a Babilonia, o sea, si sigues en la mentira del cuerno pequeño, básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces sufrirás lo que Babilonia tiene para sufrir. Entonces ahí está, ese es el mensaje de los tres ángeles. El primer ángel levanta la verdad. El segundo me muestra las consecuencias de levantar la verdad, la caída de Babilonia.
Y el tercer ángel me muestra lo que sucederá si me aferro a la mentira y rechazo la verdad del primer ángel. ¿Qué pasará si yo rechazo la verdad del primer ángel y me aferro a la mentira de Babilonia? Este también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces ahí tenemos, mis hermanos, la secuencia del mensaje de los tres ángeles. Ahora, algo importante también, antes de ir directamente, es lo siguiente. El mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué tipo de caída es esta caída que se describe de Babilonia? Porque Babilonia está en todo su poder. Y además Babilonia va a tener más poder todavía. Porque cuando se habla acerca de la herida mortal será sanada, dice también que toda la tierra se maravillará en pos de la bestia. Y la bestia es Babilonia. Entonces, ¿cómo la Biblia dice, ha caído Babilonia? Cuando Babilonia está en todo su poder y va a tener más poder todavía. ¿Por qué se dice que ha caído Babilonia? Parece contradictorio, ¿no? El pueblo de Dios ha caído a Babilonia y Babilonia cada vez más grande. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la caída, no se habla de la caída militar o política, no se habla de la caída religiosa, influencia religiosa tendrá y tendrá mucha más, sino se trata de una caída teológica, una caída espiritual, porque ahora hay un pueblo de Dios que desnuda sus mentiras, a pesar que continuará creciendo en influencia, en poder, en riqueza. La caída teológica es irreversible, porque hay un pueblo que enfrenta las mentiras que ha diseminado Babilonia en todo el mundo. Entonces se refiere a ese tipo de caída. Pero no nos engañemos, Babilonia continuará creciendo y Babilonia continuará siendo más grande. Y los reyes de la tierra continuarán queriendo tomarse fotografías con Babilonia y querrán visitar Babilonia. Eso continuará. Así que la caída es teológica, la caída es espiritual, propiciada por el pueblo de Dios que enfrenta sus mentiras. Ahora sí, mis hermanos, vamos entonces ahora sí a dar una visión panorámica al mensaje de los tres ángeles con 4 preguntas que definen una identidad. ¿Cuáles son las preguntas que definen una identidad? Y las preguntas las vamos a responder con el mensaje de los tres ángeles. Primera pregunta, ¿cuál es nuestro origen? Esa pregunta está respondida en el mensaje de los tres ángeles. Segunda pregunta, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Está en el mensaje de los tres ángeles. Siguiente pregunta, ¿cuál es el contenido de nuestro mensaje? Está también en el mensaje de los tres ángeles. Y siguiente pregunta, ¿hacia dónde vamos? La encontraremos también en el mensaje de los tres ángeles. O sea que el mensaje de los tres ángeles lo que hace es identificar al pueblo del tiempo del fin. Y vamos a encontrar cómo esas respuestas están directamente en el mensaje de los tres ángeles. Así que vamos abordando la primera pregunta. ¿Cuál es nuestro origen? Ya estamos en condiciones de abordar esta pregunta. Porque cuando hemos hablado de Daniel capítulo 7 y hemos hablado de Daniel capítulo 8, hemos visto una secuencia que ahora vamos a usar para ver el origen del pueblo remanente. El mensaje del primer ángel, lo leemos una vez más, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esa es una declaración tremenda porque me habla acerca del juicio. Y en términos proféticos, Daniel y Apocalipsis se explican mutuamente. Es decir, yo no puedo entender Apocalipsis sin estudiar Daniel. Y Daniel tiene una mayor comprensión, una mayor amplitud cuando lo estudio con Apocalipsis. Así que son estudios que se corresponden. Entonces, aquí me habla acerca de la hora de su juicio ha llegado en el mensaje del primer ángel. Pero ya hemos establecido por Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 que la hora del juicio es la purificación del santuario, que la fecha de la purificación del santuario es la hora del juicio. No hemos estudiado mucho la profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿no? Eso ya tendrá que ser para otra oportunidad de repente. Pero esa profecía es maravillosa para poder colocar la fecha. Ahora por la fe, 1844 termina la profecía de los 2300 años. Entonces, si en 1844 es la purificación del santuario, y la purificación del santuario es el inicio del juicio, ¿cuándo empieza el juicio? ¿En qué fecha? 1844. Y si el juicio empieza en 1844, miren lo que dice el mensaje del primer ángel. Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, en el momento preciso que se cumple la profecía del juicio, se levanta un pueblo que le avisa al mundo que el juicio ha empezado.
Y ese pueblo que le avisa al mundo que el juicio ha empezado es el pueblo que proclama el mensaje de los tres ángeles. Ahora vamos a ver cuál es el mensaje. Es decir, surge en el momento profético exacto. Cuando se cumple la profecía en 1844, el Señor levanta un remanente. Cuando es el momento del juicio, es el momento en el que el remanente es levantado también, ¿no? Entonces podemos decir, somos un pueblo nacido del cumplimiento profético de Daniel capítulo 7 y Daniel 8. Un movimiento levantado por Dios en el tiempo del fin para proclamar la verdad eterna al mundo. Ahí está la secuencia que hemos visto anteriormente, ¿no? Y ahí hemos visto que el juicio en el cielo es exactamente después del cuerno pequeño. Hemos visto que es exactamente en la misma fecha de la purificación del santuario. Entonces llegamos a la conclusión que el juicio empieza en 1844. ¿Cuál es nuestro origen? Es un origen profético, un origen proféticamente establecido. El pueblo de Dios, la iglesia adventista, surge en el momento profético en que tenía que surgir. No surge porque la mitad de la iglesia se peleó contra la otra mitad. No, no surge por un líder carismático. No, surge porque tenía que surgir. Porque había necesidad de que en ese momento se hable acerca del inicio del juicio. Llamar la atención del mundo sobre un evento que empezaba en el cielo. ¿Por qué Dios tiene que levantar un pueblo para anunciar que el juicio viene? Porque el juicio es en el cielo. Entonces, si es en el cielo, nadie lo ve. No va a salir nunca en los periódicos, no. Primera plana, juicio empezó en el cielo. Nadie sabe ese juicio. Solamente aquellos que estén atentos a la palabra profética van a poder ver cuando el juicio empiece. Entonces es necesario que Dios levante un pueblo para decir que el juicio empiece. Y ese es el pueblo que predica el mensaje del primer ángel, ¿no? Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay un versículo muy parecido en Eclesiastés, capítulo 12. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. O sea, ese versículo, pero ya allí lo que hace Salomón, que el que escribe Eclesiastés, es mirar hacia el futuro y dice, Dios traerá toda obra a juicio. Tiempo de Salomón está en tiempo futuro. Pero cuando Juan está viendo la profecía de los tres ángeles, él proféticamente se está situando en el tiempo de los tres ángeles. Y cuando él dice que los tres ángeles aparecen, está diciendo que empieza el juicio. La hora de su juicio ha llegado. Aparece el primer ángel, es porque empezó el juicio. Entonces son eventos simultáneos. Así que podemos ver que el origen nuestro, mis hermanos, es un origen proféticamente establecido. En el momento en que tenía que aparecer, apareció. A partir de 1844, un movimiento mundial. Notemos lo que dice, entonces, aquí, versículo 6, 14:6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno. Este ángel tiene el evangelio eterno. Y luego dice, para predicar a los habitantes de la tierra, este ángel tiene que predicar. Y cuando abre la boca, cuando predica, dice, la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje para predicar, ¿no? Ya vivimos en el tiempo del juicio. Vamos ahora, mis hermanos, entonces a esta conclusión. Somos un pueblo que tiene un origen divinamente establecido en la profecía. Si alguna vez escuchaste la frase, la iglesia adventista es una iglesia profética, y no la entendías, ahora ya la entiendes. ¿Por qué se dice que la iglesia adventista es una iglesia profética, que apareció en el momento de la profecía? Bueno, es precisamente por esto, porque las profecías apuntan hacia esta iglesia. Vamos ahora, mis hermanos, a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Para qué existe la iglesia adventista del séptimo día? Y allí vamos a encontrar, versículo 6, el primer ángel exclama que este ángel tiene el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este evangelio no es una novedad, sino la eterna buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Dice allí, es el evangelio eterno. Miren, la idea de evangelio eterno es clave. Eterno quiere decir que es el mismo evangelio que tenía Moisés, ¿no? O sea, el mismo evangelio que tenía Abraham, el mismo que tenían los apóstoles. Es eterno, no es que sea un evangelio que aparece recién en el tiempo del fin.
Entonces, ¿Abraham guardaba los mandamientos? ¿Abraham creía en Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Abraham creía en Jesús? No. Pastor, Jesús todavía no había aparecido. Pero cuando Abraham sacrificaba el cordero, ese cordero ¿a quién representaba? Y Abraham sacrificaba en todo lugar, ¿no? Todo lugar donde iba sacrificaba un cordero. Su fe estaba puesta en el cordero que iba a venir. Quizás no lo sabía por nombre, no sabía, pero sabía que era el Mesías y que eso representaba el cordero. Estaban esperando al Mesías. Entonces creía en Jesús. Así que él guardaba los mandamientos de Dios y Abraham creía en Jesús. Guardar los mandamientos de Dios. Los apóstoles guardaban los mandamientos de Dios. Creían en Jesús. Moisés guardaba los mandamientos de Dios. Creía en Jesús. El pueblo de Dios a lo largo de la historia ha guardado sus mandamientos y ha creído en Jesús. Por eso es evangelio eterno. No es que cambió, no es que hay una creencia diferente del Antiguo con el Nuevo Testamento. Es eterno porque es el mismo evangelio eterno. Y ese es el evangelio que necesita ser proclamado. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Ahí podemos dar una respuesta, ¿no? Proclamar el evangelio eterno. El que proclamaron los patriarcas, el que proclamaron los profetas, el que proclamaron los apóstoles, el que proclamó el Señor Jesucristo. Ese es el evangelio que estamos proclamando, porque es eterno. El evangelio no cambia, porque Dios es un Dios eterno. Ahora, ¿qué significa proclamar por precepto y qué significa proclamar por ejemplo? Cuando proclamamos por precepto es cuando decimos a la gente, hermanos, hay que guardar los mandamientos de Dios. Eso es proclamar por precepto, es decir, por palabras. Y cuando proclamas por ejemplo, es cuando tú guardas los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces los mandamientos tienen que ser predicados por palabra y por ejemplo. No puede ser que yo predique los mandamientos por palabra y viva una cosa diferente. No por ejemplo. Son por palabra y por ejemplo. Ese es el propósito de nuestra existencia. Para eso es que existe el pueblo de Dios. Para eso hay una iglesia en el tiempo del fin, para proclamar este evangelio, que fue proclamado en su tiempo por los patriarcas, por los profetas, por los apóstoles, y que ahora es el evangelio que tiene que ser proclamado. Proclamar el evangelio eterno por precepto y ejemplo. Luego vamos a otra declaración. ¿Cuál es el contenido de nuestro mensaje? Aquí, mis hermanos, quiero decirles que aquí tendríamos que partir de un análisis del mensaje del primer ángel. Voy a resumir porque cada parte del mensaje del primer ángel daría para un seminario completo, pero no tenemos el tiempo, ¿no? Entonces, en resumen, cuando la palabra de Dios dice temed a Dios, la palabra de Dios dice temed a Dios, vamos a ver que está relacionado con los mandamientos de Dios. Siempre que vemos el temor de Dios, vamos a ver los mandamientos de Dios. Por ejemplo, temed a Dios. ¿No? El fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cada vez que aparece el temor del Señor, vamos a ver obediencia a los mandamientos. Entonces, cuando el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios, lo que está diciendo es, guarda los mandamientos. Porque vivimos en un mundo que niega los mandamientos. Porque los mandamientos fue una de las verdades atacadas por el cuerno pequeño. Y entonces viene el remanente y lo que hace es confrontar las mentiras de Babilonia. Y dentro de las mentiras de Babilonia están los falsos mandamientos. Mandamientos que no están en la Biblia. Por eso es que este pueblo levanta los verdaderos. Temer a Dios tiene que ver con los mandamientos de Dios. Luego la siguiente parte, dadle gloria. ¿Qué significa dadle gloria? También decimos, ese es todo un seminario, pero lo resumimos. ¿Qué significa darle gloria? El apóstol Pablo dice que no somos salvos por obras para que ninguno se gloríe, ¿no? Qué interesante eso, ¿no? Que no somos salvos por obras para que ninguno se gloríe. O sea, somos salvos por Cristo, por lo que Cristo hizo. Ahora mira bien. O sea, si dice dadle gloria, estamos diciendo, casi ocurre un accidente terrible. Si decimos dadle gloria, lo que estamos diciendo es, lo hiciste todo para mi salvación. No hice nada yo. No hice nada por obras para que ninguno se gloríe.
sino la salvación que tengo es por todo lo que tú hiciste. Por lo tanto, si lo hiciste todo, Jesús, toda la gloria es para ti. Por eso es darle gloria, porque Él lo hizo todo por nosotros. O sea, la salvación por gracia mediante la fe. O sea, en esa frase tenemos justificación por la fe, salvación por gracia mediante la fe. O sea, frente a los rituales, frente a la salvación por ceremonias y por obras, este pueblo tiene que predicar la justificación por la fe. Tiene que predicar la salvación por gracia mediante la fe. Eso significa darle gloria. La siguiente parte, la hora de su juicio ha llegado. Ni hablar, hemos hablado acerca de eso, ¿no? Justamente el inicio del juicio está cuando se cumple la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y cuando dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A qué se refiere esto? Sabes, mi querido hermano, que esta declaración es exactamente igual a la que aparece en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Cuarto mandamiento, adventistas del séptimo día, ¿qué dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué dice más adelante? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos ven. ¿Y qué dice el mensaje del primer ángel? Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay una relación directa, no es casualidad, hay una relación directa entre el cuarto mandamiento y el mensaje del primer ángel. Entonces, este pueblo es un pueblo que predica y restaura la adoración en el día del Señor, formando parte de su mensaje. Entonces, tenemos allí, ¿no?, que el mensaje del primer ángel apunta hacia los mandamientos de Dios. Temer a Dios, los mandamientos de Dios. El temeroso de Dios es el que obedece sus mandamientos. Luego dice, dadle gloria, salvación por gracia mediante la fe. Esto es lo que el pueblo tiene que enseñar, justificación por la fe. Luego dice, la hora de su juicio ha llegado, la enseñanza del juicio, la enseñanza del santuario, porque el juicio es lo mismo que la purificación del santuario. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el sábado como día del Señor. Todo esto en conjunto me habla acerca de verdades que solo un pueblo sobre la faz de esta tierra predica. Solo un pueblo predica el conjunto de estas verdades que tenían que empezar precisamente en el momento que el juicio empezaba. El juicio empieza en el cielo, pero en la tierra hay un pueblo anunciándolo. En la tierra hay un pueblo hablando acerca de ese juicio. Entonces tenemos aquí otra característica. ¿Cuál es el contenido de nuestro mensaje? Es un mensaje que invita a la verdadera adoración y confronta la falsedad. Invita a la verdadera adoración y confronta la falsedad. Por eso dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, la verdadera adoración, al Dios verdadero, al Dios creador, y confronta la falsedad. Frente a los falsos mandamientos, levanta los verdaderos. Frente al falso sistema de salvación por obras, levanta la salvación por gracia mediante la fe. Frente al falso sistema de día de reposo, en domingo, levanta el verdadero día de reposo en sábado. Entonces confronta la falsedad. O sea que es una luz en medio de las tinieblas. Es un pueblo que no hay otro pueblo que tenga un mensaje semejante. Mi querido hermano, no pienses que la iglesia adventista es una más de las muchas, ¿no? Porque a veces pensamos que las iglesias son como equipos de fútbol, ¿no? Y que nosotros somos los hinchas. Tú eres hincha de la U, yo soy hincha de Alianza, tú eres hincha de Cristal, cada uno hincha de algún equipo. No, no es así. El pueblo adventista es la iglesia remanente. Es el pueblo de Dios. No hemos venido para ser asociados de una determinada hinchada, de un equipo, ¿no?, de un club. No, es un pueblo que tiene un mensaje distintivo y que confronta la falsedad. ¿Y hacia dónde vamos finalmente? Esta pregunta, ¿no? La pregunta del destino. El mensaje de los 3 ángeles. Miren ustedes, mis hermanos. Apocalipsis 14, 6 y 7, mensaje del primer ángel. Versículo 8, mensaje del segundo ángel. Del 9 hasta el 12, mensaje del tercer ángel. ¿Sabes qué aparece en el versículo 14, después del mensaje de los 3 ángeles? Inmediatamente después del mensaje de los 3 ángeles, lo que aparece es la segunda venida de Cristo. Se proclama el mensaje de los 3. En esta línea profética terminan los 3 ángeles de predicar y aparece la segunda venida.
O sea, directamente la segunda venida. ¿Hacia dónde vamos entonces? El mensaje de los tres ángeles no es solo advertencia, es esperanza gloriosa. Todo el mensaje converge hacia el retorno literal, visible y glorioso de Jesucristo. El pueblo que ha mantenido la fidelidad será vindicado y glorificado en ese día, ¿no? El pueblo que levanta la verdad en tiempos de oscuridad, en tiempos de persecución. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia el encuentro definitivo con Jesús. Todo en el mensaje de los tres ángeles. Y ahora, mis hermanos, vamos a dar una definición entonces basada en el mensaje de los tres ángeles sobre lo que es el pueblo remanente, con todos los elementos que hemos identificado en Apocalipsis capítulo 14. ¿Qué es lo que nos muestra Apocalipsis 14? Una comunidad de cristianos que viven en el tiempo del fin. No es en cualquier tiempo. Apocalipsis 14 me habla del tiempo del fin, de nuestro tiempo. Con un origen divinamente establecido en la profecía, cuya misión es proclamar el Evangelio eterno por precepto y ejemplo, invitando a la adoración verdadera y confrontando la falsedad, y que se prepara para su encuentro definitivo con Jesús, identificado en el mensaje de los tres ángeles. Y así termina este mensaje, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos es la iglesia, y las características de aquellos santos: guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿no? Entonces, mis hermanos, tenemos allí una descripción completa acerca de lo que significa el pueblo de Dios en este tiempo. El Señor ha hablado directamente a través de los profetas a su iglesia. Querido hermano, no estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar preciso en el que tienes que estar, pero también tienes una misión, ¿no? Y hay un por qué te encuentras aquí. Hay un mundo que está en oscuridad, engañado por las mentiras de Babilonia. Y a ese mundo hay que llevarle la luz del mensaje del primer ángel. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que podamos cada día estar más fieles al Señor, más firmes, y que podamos tener una iglesia más misionera y que cada día ame más al Señor Jesucristo.